Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero poner de manifiesto, porque no puedo dejar de hacerlo, de que la tramitación de este expediente se ha dado de manera bastante desprolija, porque ya había una convocatoria, ya había un sumario, y esto se modificó a menos de 24 horas y se nos notificó vía correo electrónico del tratamiento o de este tema enviado por el gobernador y cuya urgencia únicamente lo maneja el gobernador. Y reiteradamente señalado por los miembros de este cuerpo y los que representan al bloque de la mayoría, diciendo de que cuáles eran las características que tenía que reunir, planteos que vengan sobre tratamientos de temas en el marco de una sesión especial. Entonces, simplemente quiero señalar puntualmente esto, presidente, seamos cuidadosos y respetemos lo que decimos en los distintos planteos. Si hay una sesión especial convocada, respetemos su temario. Si hay un planteo que efectúa, demos ingreso no solo a los temas del gobernador, sino a los temas planteados por la sociedad y por los distintos diputados, y giremos la comisión respectiva. Acá estamos dando tratamiento sobre tabla a un proyecto que ingresó un día antes y que logró modificar el temario. Digo esto porque para mí, señor presidente, estas cosas deben respetarse por respeto al cuerpo, digo, ¿no? Al propio Poder Legislativo. Bueno, respecto al proyecto en sí, señor presidente, quiero decir que se está yendo mucho más allá de lo que decía el miembro informante, hablaba de cuidar la salud de los formoseños. Y eso, señor presidente, la verdad que queda muy atrás cuando hablamos de restricción de libertades. Y honestamente tenemos el derecho de pensar, señor presidente, que lo que aquí se está pretendiendo es vigilar mejor a los ciudadanos y restringir la libertad de reunión y de expresión. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante porque se habla incluso de agravamiento cuando se trata de 2 o 3 personas. Y la verdad que nos enfrentamos, señor presidente, al peligro de quebrantar y debilitar la vida social y política en nuestra democracia formoseña. Y lo que nos lleva a pensar también que para algunos, evidentemente, el coronavirus es una oportunidad para acumular aún más poder. Y en particular, respecto a este proyecto, señor presidente, considero que se está utilizando una situación sanitaria para acrecentar ese poder. Con disposiciones que, si uno lee, son amplias, injustas e inequitativas, que van a abundar, señor presidente, en arbitrariedades en su aplicación. Y contradice, señor presidente, las características que tienen que tener este tipo de disposiciones. Estamos ante un proyecto, señor presidente, que pretende dar un marco legal a una norma penal en blanco. Y esto, en pocas palabras, significa que necesitan de otras normas para lograr su aplicación en un código de falta, es decir, en un conjunto de normas básicas de convivencia ciudadana. No sabemos en concreto, señor presidente, cuáles son las acciones o supuestos de hecho que viene a regular la norma que aquí se está proponiendo. No queda claro eso en los artículos 145, 146 y 147. Y no voy a ser reiterativo y me remito a los argumentos dados por la diputada propinante al momento de fundamentar desde el punto de vista técnico-jurídico cuáles son las consecuencias que uno puede imaginar, obviamente, cuando la norma no es específica, no regula de manera específica determinados hechos concretos. Lo que establece el artículo 146 merece un análisis realmente exhaustivo, pero solo le digo que es gravísima de nuestra manera de ver las cosas, porque habla de la concurrencia de 3 o más personas en determinado acto que no termina por definir. Y me pregunto yo concretamente a qué acción u omisión se refieren. No lo sabemos. Y por esto, señor presidente, lo primero que uno imagina al leer otros artículos, ¿no es cierto?, del Código de Falta, de que esto en determinado momento debería reglamentarse, pero tampoco el proyecto enviado por el Ejecutivo pide la autorización legislativa para
poder reglamentarlo. Y me parece incluso que en este caso es más que indispensable para no caer en arbitrariedades. Y en el fondo, señor presidente, pienso que esta iniciativa tiene un único objetivo, que es meter miedo a la sociedad y de otorgar, reitero, mayor poder todavía al Poder Ejecutivo. Y me animo a decir esto, señor presidente, porque esta propuesta viene a pocos días en que un grupo de médicos efectuaron una protesta. Y la ciudadanía formoseña, parte de ella, acompañó. Y yo creo que con estas restricciones, que sinceramente creo que van mucho más allá de querer cuidar la salud de los formoseños, la amenaza de prisión lo que quiere es desalentar este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que, como bien se dijo aquí, están encuadrados, ¿no es cierto?, en derechos concretos de regambre constitucional. Se busca amedrentar a la sociedad sin lugar a duda. Pero me parece que es el camino equivocado y más con Formosa, porque si hay algo que hay que decir, señor presidente, es que aquí en esta provincia con gente tan pacífica, se acataron la mayor parte de las disposiciones hecho por el Consejo que se ha conformado, que yo vuelvo a reiterar en esta oportunidad y lo digo públicamente de nuevo, que todas esas disposiciones debieron estar publicadas en el boletín oficial y el boletín oficial estaba cerrado. Ahora se abrió, pero continúa sin publicar absolutamente ninguna disposición referida al COVID o a cualquier otra disposición que haya establecido el gobierno provincial. Lo marco como una cuestión preocupante, porque hoy se pretende sancionar a la sociedad frente a determinados incumplimientos de lo que se ha dado en llamar faltas contra la salud pública, sanidad e higiene, pero no se cumple con lo básico que es cumplir con las normas legales para que éstas estén vigentes plenamente. Tendrían que estar publicadas todas y cada una de las resoluciones. Y acá no estamos, señor presidente, ante la atención de dos derechos, el derecho a la salud o los derechos individuales, porque si estos fueran así, debería quedar especificado en estos artículos que se pretende introducir, y no lo hace. Hace una alusión de carácter general y no es concreto para que realmente sea pasible de sanción. Lo que hay acá es un Estado provincial con la excusa de la pandemia busca restringir al máximo los derechos. Y evidentemente, señor presidente, hoy en el marco de esta pandemia no se bancan el reclamo y hay que bancarse los reclamos. Porque además la sociedad, que reitero, ha querido cumplir todas y cada una de las disposiciones para preservar la salud de cada uno, además de todo eso, tiene problemas enormes por resolver, que un subsidio de la IFE o una ayuda circunstancial no lo resuelve. Este parate, bien se ha señalado aquí, incluso desde el bloque oficialista, va a traer nefastas consecuencias en la actividad económica. Y me parece, señor presidente, que limitar y restringir derechos constitucionales incluso no termina uno de entender por qué vamos hacia ese camino cuando Formosa no tiene coronavirus. Y podríamos hoy estar avanzando hacia la habilitación de determinadas actividades que hoy uno, por ejemplo, no se explica por qué no están habilitadas, con los cuidados del caso. Pero me parece que tenemos que poner el acento en los problemas puntuales que hoy tenemos a raíz del aislamiento dispuesto por esta comisión. Asusta, señor presidente, la redacción de este proyecto. Asusta porque violenta el más elemental derecho de toda persona de saber concretamente a qué atener su conducta o a qué sujetar su propio comportamiento. Y no exagero, señor presidente, en absoluto al decir que evidentemente no queremos parecer a un Estado policíaco en donde el Estado quiere controlar todo y se vale para ello de la fuerza de seguridad y atenta desde luego contra las libertades civiles que tienen amparo constitucional. Y es importante, señor presidente, que ordenadamente vayamos analizando cómo salimos de esta emergencia. Y para eso tenemos que aprender a convivir en libertad, a bancarnos las críticas, a bancarnos las manifestaciones. Porque fíjense usted, señor presidente, que como fuera, todos fueron cuidadosos a la hora de hacer sus respectivos reclamos.
de modo tal de que la respuesta no puede ser la amenaza de una sanción. Exagerada, por cierto, porque incluso bien se señaló aquí que llega hasta 60 días y con multas que el 90% no lo va a poder cumplir. Y también desde ese punto de vista es equitativo, lo dije al principio, porque resulta ser que el que tiene dinero va a pagar la multa y no va a ir preso. El que no lo tiene, ¿no? Va a tener que prepararse a verse privado de su libertad, porque a lo mejor se olvidó un barbijo. Porque como la situación jurídica que regla los artículos no son específicos, hoy podrán ser el barbijo, mañana seguramente puede ser una protesta que hicieron entre 3 personas o más, como dice la norma propuesta. Concluyo, señor presidente, diciendo que hay una vaguedad preocupante en la norma que aquí se está queriendo sancionar. Y deja un aspecto demasiado amplio para la interpretación del juez que tenga a cargo el encuadramiento del incumplimiento que aquí se quiere sancionar. Pero además también le otorga facultades claramente a la policía para que actúe, inicie los actos preparatorios y bueno, y ahí vamos a quedar al arbitrio de la buena formación o no de cada policía. Y esto sabemos, señor presidente, que es bastante difícil. Así que me parece, señor presidente, que tenemos que repensar cómo actuamos, no desempolvar un código, porque acá lo quieren tomar como una cuestión normal, lo quieren mostrar como una cuestión normal a esta restricción de libertades o a esta amenaza de sanción. Pero lo cierto, señor presidente, es que este código, que bien se señaló, ya tiene muchos años, regula determinadas situaciones que hace mucho dejaron de ser aplicadas, han caído en desuso. ¿A quién se le puede ocurrir, por ejemplo, que entrar a una cancha de fútbol o encontrar a un hombre, una mujer en estado de ebriedad en la vía pública, lo podemos mandar a 5 a 15 años preso o cobrarle una multa? Hay muchos artículos del código que directamente hoy ya no se aplican. Digo por la vigencia plena de la democracia. Esta norma viene de la dictadura militar cuando las garantías constitucionales no estaban vigentes. Este código hoy podríamos estar discutiendo realmente, por ejemplo, cómo lo remodelamos e incluimos, por ejemplo, la falta contra los animales, que vendría así a cubrir un vacío importante y que hoy las demás provincias están avanzando hacia la ampliación de derechos. Así que, dicho esto, señor presidente, adelanto, por supuesto, el voto, tanto mío como el de mi bloque, por la negativa. Tiene